Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor. Soy Fray Sergio Pereira y quiero compartir con ustedes la lista de los 7 cristianos católicos más famosos de la historia universal. El proyecto Pantheon es una base de datos con más de 11.000 personas entre el año 4000 a.C. y el año 2010 después de Cristo, consideradas las más famosas de la historia. Los resultados fueron obtenidos a partir del estudio de las páginas de Wikimedia, a la que pertenece Wikipedia, la enciclopedia online más consultada por los estudiantes de todo el mundo. Según este estudio, si una página de Wikipedia con su nombre aparece en más de 25 idiomas, entonces la persona objeto de esta voz es considerada verdaderamente famosa. Siguiendo este método, me he dado a la tarea de buscar entre estos quienes han sido cristianos para dar con los más famosos de la historia. Y he seguido el siguiente patrón. Primero, el orden de la lista del proyecto Pantheon. Segundo, que hayan sido cristianos o al menos que hayan muerto como tal. Y tercero, que las fuentes sean sus propios escritos u obras. Así que, vamos allá. Número 7. Dante Alighieri. Fue un poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Fue bautizado en Florencia, creció, vivió y murió como cristiano. En su obra, siguiendo la visión del Apocalipsis de San Juan, traza el recorrido de la verdadera conversión, desde el mal y sus consecuencias, pasando por el purgatorio hasta llegar a la gloria de la bienaventuranza celestial, acompañando a los ángeles y santos, rodeando a la Virgen María y a la Santísima Trinidad. Dante fue un gran pensador que expresó el amor intelectual, su preocupación por la reforma de la Iglesia y su claro sentido de justicia. Una cosa impresionante de él es que aún a pesar de que fue desterrado de su tierra, nunca dejó de confiar en Dios y jamás renegó de su fe cristiana. Número 6. Cristóbal Colón. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Famoso por el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Era un cristiano muy sincero, profundamente religioso, ayunaba, se confesaba y comulgaba frecuentemente, rezaba el oficio divino y odiaba la blasfemia, lo profano y el jurar. Lo más notable en Colón fue su profunda certeza de que la providencia divina lo había elegido como apóstol para propagar la fe cristiana por todo el Nuevo Mundo. Cuando embarcó para su viaje, lo hizo en el nombre de la Santísima Trinidad. La nave en la que viajaba se llamaba Santa María. En todas las tierras a donde llegaba, exaltaba la Santa Cruz. Las primeras islas descubiertas les puso el nombre de San Salvador y Santa María de la Concepción. Número 5. Napoleón Bonaparte. Fue un militar y gobernante francés, emperador de los franceses y rey de Italia. Sabemos que fue bautizado y educado piadosamente en la fe cristiana, pero en su juventud se alejó de esta. Cuando gobernó, intentó y logró por todos los medios someter a la Iglesia y al papado a sus pretensiones. Persiguió la Iglesia, sometió a los sacerdotes, saqueó sus templos y expropió sus bienes. Por ello, fue excomulgado por el Papa Pío VII. Bajo las órdenes de Napoleón, el Papa fue apresado en Italia y trasladado a Francia en el año 1812, retenido en el Palacio de Fontainebleau. El Papa fue liberado más tarde por los aliados y Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Elena. En los últimos años de su vida, Napoleón se arrepintió de todo el daño que había hecho a la Iglesia, se reconvirtió a la fe católica, se confesó, comulgó y recibió la extrema unción. Número 4. Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Nació en un contexto cristiano, por lo tanto creció y vivió como tal por el resto de su vida. Recibió el encargo de construir un monumento fúnebre para el Papa Julio II y la decoración de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Allí pintó la famosa obra sobre el juicio final,
de su práctica de la fe católica, se sabe que durante los años en los que pintaba el juicio final, visitó las 7 iglesias para ganar la indulgencia. Su devoción hacia la Iglesia Católica se ve sobre todo en la aceptación de completar la Basílica de San Pedro, según él, para la gloria de Dios, para el honor de San Pedro y para la salvación de su propia alma. La Virgen María jugaba un papel muy importante en su vida. Su funeral se celebró con gran solemnidad en la iglesia de San Lorenzo en Roma. Número 3. Carlomagno. Fue rey de los lombardos, rey de los francos y emperador del posteriormente llamado Imperio Carolingio. Fue coronado en la Navidad del 800 por el Papa León III. Era un católico devoto, mantuvo una estrecha relación con el papado durante toda su vida. Hizo de la propagación de la fe y de la civilización cristiana el principio fundamental de su política. Por ello, desarrolló una auténtica política cristiana que abarcó todo su territorio y todos los aspectos de la vida cotidiana de sus súbditos. La Ciudad de Dios de San Agustín fue su libro preferido, en el cual se inspiró su filosofía política. Aunque no tiene un culto universal, Carlomagno es considerado santo en algunas iglesias particulares de la Iglesia Católica. Número 2. Mozart. Fue un compositor y pianista austriaco, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Sus padres eran cristianos y le educaron como tal. Oraba, ayunaba, iba a misa y se confesaba frecuentemente. Fue ordenado caballero de la Orden de la Espuela de Oro por el Papa Clemente XIV. Aunque entró a formar parte de una logia de la francmasonería austríaca, nunca dejó de considerarse católico y siempre defendió a la Iglesia. En ese entonces y en ese contexto, lo uno no contradecía a lo otro. A lo largo de su vida, Mozart compuso más de 60 piezas de música sacra, entre las cuales, entre las más importantes, se encuentra la Gran Misa en Do menor, el Ave Verum Corpus y el Requiem. Aunque no pudo recibir la extrema unción porque el sacerdote llegó demasiado tarde, ese había sido su deseo. Su funeral fue celebrado con gran solemnidad en la Catedral de Viena. Número 1. Leonardo da Vinci. Fue un polifacético italiano, considerado una de las mentes más prodigiosas en la historia de la humanidad. Fue un hábil estudioso en muchas áreas del conocimiento: paleontología, anatomía, pintura, astronomía, arquitectura, geografía, filosofía. Un verdadero genio. Da Vinci nació en un contexto cristiano y fue bautizado como tal. Creía profundamente en Dios, hablaba acerca de él como un ser único, inteligente y superior. En sus pinturas y dibujos se contienen múltiples escenas que contienen narraciones de la Biblia. La más conocida de todas es La Última Cena, de la cual seguramente tendrás alguna representación en tu casa. Es verdad que Leonardo da Vinci criticó mucho la doble moral del clero, la simonía, el nepotismo, la venta de las indulgencias y muchas otras cosas que no eran coherentes con la vida cristiana en la iglesia de su tiempo. Sin embargo, jamás, óigase bien, jamás apostató de su fe católica y nunca fue excomulgado ni acusado de herejía. Antes de morir se confesó y comulgó. Fue sepultado en la iglesia de San Florentín en Amboise. Así que familia, eso fue todo por el video de hoy. Ya saben que aquí abajo en las descripciones siempre les dejo enlaces a páginas en las que pueden profundizar sobre estas informaciones. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Comparte, dale like y déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera otras listas sobre temas de la vida y la fe cristiana. Y yo les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.